3:06, aquí estamos de nuevo, Milenio 3, por supuesto, con toda la información, hoy que cumplimos 11 años en antena y finalizamos nuestra 12ª temporada, porque sabéis que cubrimos una parte de la temporada oficial 2001-2002. ¿Cómo pasa el tiempo? Uno lo piensa, yo entré por la puerta de esta emisora en el año 99, con una etapa en el SER Carrusel de Verano y después con Roberto Sánchez, La Hora de los Misterios, y Amanece nos vamos. Madre mía, parece mentira, 14 años. Hablando a través de este micrófono amarillo, que es el micrófono amigo y que os hace mucha compañía, lo sabemos, gracias. Ahora repasaremos algunos mensajes que nos querían felicitar. Sé que suena redundante, pero oye, es que uno no cumple años todos los días en la radio, ¿verdad? Y menos 11. Hay una cosa muy interesante sobre una lápida extraña, que es noticia, Carmen nos lo va a contar. Antes, información express de dos cosas. Primero, nos informa un oyente, me lo comentaba Fermín Agustí. Bueno, es más, Fermín, cuéntamelo tú un poco. Hay una anomalía, una cuestión de festejos en Elche, que imagino que además están de enhorabuena, tierra de íberos, tierra magnífica, y además con un equipo de nuevo en primera, han tirado farolillos que podrían ser los causantes de la visión de Murcia. Fermín, ¿esto nos decían? Efectivamente, y que además nos acaba de llegar otro mail que más o menos lo corrobora. Ha llamado Fernando de Elche y dice que pueden ser unos globos japoneses, estos que van encendidos, rojos, que se han estado lanzando desde 2 puntos de esta ciudad. Además, acaba de llegar otro mail de un vigilante de seguridad nocturno que está trabajando en Llano de Brujas y dice que esta noche lo que se ha visto ha sido varios fuegos artificiales en los pueblos de alrededor. Deben estar varios pueblos ahora mismo en fiestas. Oye, pues lo agradecemos, pero de verdad, porque esto es... Bueno, esto tiene dos lecturas interesantísimas. Primero, que por supuesto, nuestros amigos que han grabado eso, oíamos su voz, su sorpresa, como es lógico, no mienten en ningún momento, que ellos identifican algo en el cielo y rápidamente nos pasan información, de alguna manera. Por otro lado, qué curioso, cuando hacemos el llamamiento, tampoco toda España de repente ve cosas. Claro, evidentemente hay un porcentaje de personas que si desde la radio, desde la cadena SER, dicen está pasando algo, mires al cielo, muchas veces algo vas a ver, porque no conoces bien el cielo o porque puede haber algo. Pero qué curioso, no había una saturación de informaciones como ocurre otras veces cuando hemos vivido casi en directo el paso de algo, de un objeto extraño, de un meteoro, de lo que sea. O sea, una vez más la sinceridad de la audiencia, que agradezco. Y luego, por supuesto, cómo nos ayudamos entre nosotros a saber lo que pasa. Desde Elche y desde el propio lugar, las cercanías de ese Llano de Brujas en Murcia, nos informan. Así que tenemos bastante claro que pudo ser un fenómeno perfectamente natural. Bueno, y que no se tiene tan claro, porque esos farolillos es muy difícil que lleguen hasta Lucena, hasta Córdoba, donde se han visto también esas luces, o hasta Madrid. Estaban hablando de dirección Guadalajara a Madrid. ¿Y siempre varias luces? ¿Todos los testimonios hablan de lo mismo? Pues mira, el de Guadalajara a Madrid hablan de 30 objetos anaranjados, muy muy luminosos y en fila. No había luces de posición de Guadalajara. Avión, y para ser 30 aviones, dice que no podían ser aviones que no hacían nada de ruido. A no ser que haya fiestas en varios lugares y les hayan dado a todos por los farolillos japoneses, ¿no? Que sería una cosa conflictiva para los seguidores del misterio. En Lucena, Córdoba también. En Lucena, Córdoba también han visto esas luces e incluso las han grabado. Las tienen grabadas con móvil, o sea que si nos las puede enviar Juan Luna, que es quien nos ha escrito, pues... ¿Alguna vez ha habido casos de farolillos que han provocado de verdad visiones de ovnis y eran eso, ¿no? Globos. O sea que estamos muy atentos y agradecemos toda la información en diferentes puntos de España. Se ha visto. Lo de Murcia podría estar identificado. Sí, no? Desde Elche nos escribían también, Elche dirección Murcia, que lo han visto durante unos 30 minutos, que sí coincide, porque además esos farolillos, si no hay viento, suelen ir bastante lentos. Y sí que viendo la filmación, y también viendo esa filmación, yo creo que tiene ese sentido, ¿no? De algo que esté suspendido al albur un poco del aire, ¿no? Sí, además, mira, yo hace unas semanas me ocurría lo mismo en una calle de Ciudad Real, que se montó un pequeño revuelo en esa calle con varios vecinos que salieron a ver lo que estaba ocurriendo en estado bastante alterados, porque en el momento en el que no sabes exactamente lo que es cierto que se produce pues esa tensión ante algo que desconoces, ¿no? Al final conseguimos encontrar respuesta, pero bueno, esto nos ha dado, Iker, descripciones tan tremendas como por ejemplo la que nos llega desde la Albufera en Badajoz. Decía que a la 1:30 ha aparecido una nube formada por unos bichos semiluminosos que se movían y que formaban una especie de bandada oscilante. Será la Albuera.
La Albuera. La Albuera. La Albufera Valencia, la Albuera Badajoz. Por cierto, que es un lugar, te lo digo por eso, Javi, se puede confundir, pero es que la Albuera, yo he estado allí y es lugar de varias fotografías de ovnis misteriosos, o sea que igual hay un fenómeno concreto, bueno, interesante, muy interesante. Mapeamos España y a través de vuestra comunicación y de esta gran familia que se traslada, ¿no?, con sus lazos a través de lo digital también, pues observamos nuestro cielo, que eso es muy interesante. Vamos a ver si desciframos el enigma. Parece, por lógica, la navaja de Ockham un poco, ¿no? Lo más lógico, Murcia-Elche, pueden ser farolillos. Se tiene concretamente, digamos, seguimiento de cómo se ha producido esa ceremonia, ¿no?, de los globos japoneses. En otros lugares, bueno, a ver si lo resolvemos. Antes de enfrentarnos a esa misteriosa lápida, había una información que hemos ido guardando durante un par de semanas para saber algo más, y ha sido difícil. Javi, has llamado a un pueblo de Francia teniendo con las puertas en las narices. ¿Por qué? Pues mira, al norte de Francia está el pequeño pueblo de Menkenhove-Becut, que tiene unos 400 habitantes, que no está acostumbrado a salir en los medios de comunicación y que, sin embargo, desde hace un mes ha venido apareciendo en las portadas de importantes periódicos franceses y también de la cadena France 3 TV, que se ha interesado por lo que allí está ocurriendo. Hemos llamado al pueblo porque desde hace unos meses hay una familia atormentada, presuntamente atormentada, por unos fenómenos extraños que han empezado a ocurrir en el interior de su casa rural, de una casa de campo que, bueno, pues que en la que ellos vivían desde hacía unos años. Lo que ocurre es que desde junio del año 2012 empezaron a ocurrir cosas un tanto extrañas, movimientos de objetos, puertas que se abrían en mitad de la noche cuando no había nadie allí, cuando estaban todos durmiendo en los dormitorios, y poco a poco esa serie de fenómenos ha ido incrementándose poco a poco, como decía, y han ido incluso agrediendo a los miembros de la familia. Si quieres, vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que emitía el canal France 3 hace solo unas semanas. Las persianas de esta casa permanecen bajadas después de 3 días de la hospitalización de los inquilinos. La casa está inhabitada. El martes por la tarde, los 3 residentes fueron golpeados por unas sillas que volaron sobre ellos, hiriendo a uno de ellos en la cabeza. Todos estaban en estado de shock y fueron atendidos por los bomberos. A pesar del nuevo episodio, en el pueblo les resulta difícil creerlo. Es curioso que un caso tan espectacular de poltergeist agresivo, si esto es lo que está ocurriendo, no haya trascendido, ¿no?, en nuestro país prácticamente. Se da un dato por parte de France 3 sorprendente como poco, que han sido hospitalizados los miembros de la familia, los testigos del hecho. En este caso el padre fue uno de los primeros hospitalizados por ese golpazo de una silla en la cara que le produjo una fuerte conmoción en el momento, pero no ha sido el único. Unos días después, un amigo de la familia que pasaba por allí para ver lo que estaba ocurriendo también fue golpeado por una pastilla de jabón, dicen, que le golpeó con tal fuerza en la cabeza que tuvo que acudir también al hospital y ser hospitalizado casi inmediatamente y hacerse varias pruebas por la fuerte contusión. No solo eso, hay todo tipo de enseres personales que vuelan por el interior del domicilio, que ha golpeado a varias personas que han ido allí a ver y a comprobar en primera persona. Hasta el propio alcalde del pequeño pueblo ha estado en el lugar y ha vivido fenómenos extraños. Vamos a escucharlo también en ese telediario de France 3. Los inquilinos no son los únicos que han visto estos fenómenos. El propio alcalde de la ciudad dice haber sido testigo de cómo una naranja atravesaba la habitación, sillas volando y piedras levitando. Una mala publicidad para los propietarios de esta casa. Y si el mandatario de esa pequeña aldea o pueblo francés perdido, remoto, donde nunca pasa nada, ha sido testigo de algo tan espectacular, ¿qué pasa cuando tú llamas? Yo no entiendo nada. Pues allí nos dicen que no quieren saber más del tema, que todo se está zanjando de la forma que se ha informado en los medios de comunicación y que no tienen nada más que declarar, que por supuesto la familia no quiere hacer declaraciones, que de hecho están viviendo en una casa a las afueras del pequeño pueblo porque el propio alcalde, al vivir en primera persona lo que allí vivió,
se ofreció ayudarles de la forma que fuera posible. De momento dándoles una vivienda temporal y por supuesto ayudándoles a encontrar otro lugar. Dicen que además el exorcista de la diócesis está también acudiendo casi diariamente a la casa a hacer varios exorcismos. A la casa deshabitada. A la casa deshabitada para hacer exorcismos y para intentar bendecirla, y desde luego nos decían que ya había serios problemas para que esa casa pudiera volver a estar en venta y que por supuesto alguien la comprara. Lo que nos extraña de esto, Iker, desde luego, es que bueno, nosotros hemos tocado alguna vez casos poltergeist donde volaban los objetos, y la peculiaridad que tienen es que esas lluvias de piedras, por ejemplo, que aparecen de la nada, siempre atinan con una pasmosa exactitud a unos milímetros del testigo, pero nunca llegan a darle, ¿no? Recuerdo un caso, por ejemplo, en Asturias, en los años 70, decían que los vecinos de una zona de Abarrio estaban atemorizados por una lluvia de piedras constante, ¿no? O en el caso de Torrejón, que tocamos hace también unos meses y que se asemeja bastante porque es el interior de un domicilio donde vuelan los objetos. Pues en este caso sí que hay heridos, hay gente hospitalizada y hay víctimas de ese fenómeno. Hay algo muy curioso, una escena, ¿no? Como siempre en la radio a veces son las escenas las que impregnan, las que imaginamos. Yo he imaginado la siguiente, no sé por qué. Es un caso más, un caso que imagino que se olvidará, que permanecerá en archivos de hemeroteca, que algún joven dentro de muchos años recuperará con las páginas ya amarillentas y se preguntará qué pasó en aquella aldea francesa. Pero a mí, de todo esto se me queda, por eso, la fuerza, ¿no?, de la imagen. Una casa que ahora está deshabitada, una casa, me imagino, con su cocina, con sus pasillos, una casa de campo en Francia. No me la imagino, por lo que hemos visto, muy lujosa ni mucho menos. Y un hombre solo, un exorcista, un clérigo, un hombre de Dios, caminando solo, quién sabe si en la oscuridad por esa casa, haciendo el signo de la cruz, quizá echando agua bendita. Un hombre haciendo un exorcismo a una casa sola, como si la casa fuese la culpable, como si la casa tuviese vida. En fin, son escenas, ¿no?, que se quedan ahí, con esa fuerza de los símbolos. Símbolo en una lápida. Carmen, de alguna forma, nos ha sorprendido porque no conocíamos la historia de este objeto. Cuéntanos. Pues mira, es un objeto, es una piedra rectangular que está escrita, tiene 87 líneas escritas, pero es insólita porque está escrita con tinta y la tinta se ha conservado. Estamos hablando de hace más de 2000 años. Ahora se expone por primera vez, la llaman la piedra del arcángel Gabriel. Y hay mucha polémica sobre ella, sobre todo por lo que pone en su texto. ¿Es auténtica o no? ¿O hay polémica también sobre eso? No, se cree que es auténtica, lo que pasa que es polémica por lo que pone en esas líneas. Ajá. Porque creen que anuncia la muerte de Jesús. Que anuncia la muerte de Jesús. Exactamente, anuncia la muerte de Jesús. En esa roca, en esa piedra, hay una parte que está rota, justo en el texto que causa la polémica. Dice, la traducción lo han traducido varios expertos y entre otras cosas dice: ¿quién eres? Yo soy Gabriel. Dice que son palabras escritas en hebreo sobre esa tabla. Es en la época, según han datado los expertos, del Segundo Templo de Jerusalén. Lo que estaríamos hablando, pues como te decía antes, de hace más de 2000 años. Se encontró hace más o menos 10 años por unos beduinos en la zona del Mar Muerto. Y después de los rollos del Mar Muerto dicen que es el descubrimiento arqueológico y que tiene que ver con Jesús más importante de la historia. Y si es verdad lo que recogen esas líneas, yo diría que casi más que los rollos del Mar Muerto, bueno, porque las traducciones son tremendas. Cuéntanos. Decían que es muy borroso la línea precisamente donde está esa lápida, esa piedra rota, porque para algunos estudiosos allí se cuenta cómo fue la muerte y la resurrección del Mesías, que todos apuntan a que fue Jesús de Nazaret, que hablan de él, aunque en ningún momento sale reflejado su nombre. En esas 87 líneas se narra la aparición del arcángel Gabriel a una figura humana a la que le advierte de la destrucción de Jerusalén y dice concretamente, la traducción es: pronto todas las naciones lucharán contra Jerusalén. 87 líneas para la polémica, la piedra del arcángel, y justo en la zona de la que antes hablábamos como
víctima de una deflagración nuclear, ¿no? Según el mito, el delirio, la leyenda de los Anunnaki. Pues sí, además la piedra habla de un plazo de 3 días. Dice que contiene, los expertos dicen que es como una profecía, que contiene, han dicho exactamente, una referencia al futuro. Lo decía el profesor y jefe de estudios bíblicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel Cohen, que es quien ha hecho esa traducción tan polémica, porque justamente él ha traducido que en esa línea pone en 3 días vivirás, con lo cual dice que eso hace referencia a la resurrección de Jesucristo. Otros dicen que no se puede leer lo que hay en esa línea 80 precisamente, y que se ha aventurado este profesor a interpretar él mismo esas palabras que en realidad no se puede saber si fueron escritas o no. Pues digno de ser investigado, ¿eh? Y analizado sí, con el doctor Piñero, el que mandamos nuestro amigo Antonio un abrazo muy grande. El estrés, ¿no?, que a todos nos afecta y que le hizo pasar un sustillo ya felizmente pasado en una conferencia en Sevilla, y quién mejor para indagar en esta lápida que igual podíamos hasta reconstruir de alguna manera, ¿no?, porque a mí me parece algo apasionante. La lápida del Arcángel, 2000 años, la piedra con una profecía sobre el acontecimiento, quizá uno de los acontecimientos más simbólicos de la historia del hombre. Por cierto, aunque sea otro nivel, pero en Australia está habiendo mucho problema con alguien que se hace pasar precisamente por Jesús, y puede ser otra persona que, bueno, digas, está delirando, como en el tiempo de Jesús había muchas personas al mismo tiempo que Jesús, esto es muy desconocido, que decían ser los Mesías. Lo que pasa es que al parecer nadie hizo lo que hizo Jesús, pero lo sabía. Y en Australia estamos hablando de Jesucristo y de María Magdalena, nada más y nada menos de los dos. Pero que parece que también tienen mucho arrastre, o es que la gente está muy confiada, o no sé qué pasa, pero gente que lo está vendiendo todo y que está yendo casi en procesión, como si fuese una imagen bíblica, detrás de estos dos sujetos. Pues sí, la verdad es que están teniendo preocupación en Australia, lo comentamos un poco a WhatsApp, pero verdaderamente hay mucha gente que está dejando sus familias y su dinero y siguiendo a este tipo. Se llama Alan John Miller, es el líder de la Verdad Divina. Él dice que tiene claros recuerdos de cuando fue crucificado, porque es Jesús de Nazaret, y que además la persona que le acompaña, María Luke, que es en realidad María Magdalena, y que él lo pasó mal durante la crucifixión, pero que María Magdalena, que fue la que vio cómo le iban clavando a esa cruz, pues que lo pasó todavía peor. Además ha hecho declaraciones en un canal de televisión y dice cosas tremendas. Dice, tengo recuerdos muy claros de la crucifixión, pero no fue tan angustioso para mí como lo fue para otros. Cuando eres como Dios no te encuentras en un estado de miedo y tienes un buen control sobre las sensaciones de tu cuerpo y el nivel de dolor que puedes absorber. Claro, aquí lo asombroso es no que haya un tipo delirando, sino la facilidad o la necesidad de creer de grandes grupos humanos que se unen a cualquier causa, por increíble que parezca. Exactamente, y sobre todo, no es que se unan a cualquier causa, este tipo va dando conferencias por toda Australia, además conferencias que reúnen a cientos de personas y creen fielmente que es Jesucristo. Es más, él asegura que resucitó a un buen número de personas y dice que claro, que su amigo Lázaro, que fue uno de ellos. Y que la mayoría de gente que se menciona en la Biblia, pues que sí, que los resucitó y que hubo bastantes más. Iker, las autoridades están ya vigilando muy de cerca a este tipo porque verdaderamente se está creando una secta a su alrededor. Él vivía en una casa y como en el pueblo francés, ¿os acordáis? Que se creía que el fin del mundo, los que estuvieran allí... Bueno, pues en este caso, todas las viviendas que hay alrededor de la de este hombre están siendo también compradas por la gente que cree que es Jesucristo y que si están más cerca de él, que si están a su lado, pues no sufrirán las inclemencias de un fin del mundo si es que este llega. Bueno, en definitiva, el rudimento de cómo se forman las sectas. Muchas veces lo he pensado, ¿no? A veces, no hablo del público milenario, ojo, hablo del público más quizá global en ocasiones. Que tengo la sensación de que muchas veces el público así se informa, ¿no? Quiere verdades. Le da igual que sean verdades a veces delirantes, puede elegirlas, creer en ellas o no, pero quiere verdades, no quiere dudas. Quiere que las personas del misterio le hablen de la verdad. Oye, sí, pero cuéntame qué hay de verdad.
A mí todavía hay gente, a veces, que, sobre todo, no creo que sean oyentes de la radio, oye, pero lo que cuentas es verdad. Digo, pues si no te has enterado es que no sigues tú muy bien lo que nosotros contamos, ni nuestra filosofía. Si nosotros dudamos de todas las verdades, de casi todas las verdades, pero hablamos desde nuestra verdad. Las personas quieren la sencillez, las personas quieren que le des todo empaquetado. Esta es la verdad, y entonces síguela. Solo desde ese punto de vista de cómo actúa la mente humana podemos entender algunas cosas. Y desde Hitler al que se cree Jesús, como sin nada de fondo, hay personas que, bueno, dicen, es que este cree en su verdad. Es una falta de creencia real y de fe en lo que uno piensa, que la intentamos sustituir con la fuerza y la vehemencia de otros que sí que creen en ello. Por eso nos atraen y nos imantan. Qué fácil sería hacer un programa en estos 11 años lleno de verdades. Qué fácil sería decir soy un experto en el misterio. Qué fácil sería dar lecciones sobre todos los temas y ser el más listo de la clase. Qué fácil sería todo eso, os lo aseguro. Sin embargo, hemos optado por otro camino, siempre llenos de dudas. Siempre podemos estar equivocados, siempre podemos contar una cosa y que sea otra, y que un descubrimiento nos quite la razón. Siempre podemos dejar de creer hasta que lo que parece más creíble. Siempre podemos creer hasta lo que parece más increíble. Es decir, en el fondo, personas que no tenemos ideas fijas. Eso yo creo que es el formato profundo del ser milenario. Comprender que estamos en un mundo en cambio y que quizá no todo sea como nos han contado. Ahora, ¿qué fuerza tiene? ¿Qué éxito, incluso mucho mayor del que tenemos, quizá tendríamos de, como se hace a veces, dar lecciones de la verdad, del misterio, ¿no? Cómo, a veces yo lo entiendo también, cómo alivia, cómo de alguna forma es un bálsamo para muchas personas que no están queriendo escuchar más dudas, qué es la verdad, el misterio y de la vida. No, que quieren a alguien que les diga lo que es la verdad y que no piensen más. Esta es la verdad. Así ha funcionado la religión y el dogma durante casi toda la vida. Y por eso los librepensadores, los que no se ajustaban al dogma, habitualmente no acababan bien, no gozaban del séquito, porque muchas personas que no tienen ideas claras lo que querían era creer en una verdad, aunque esa verdad sea de otro y se lo haya inventado. En fin, me vais a permitir esta reflexión, ¿no? En el fondo es nuestra filosofía profunda. Sigamos viajando hacia el misterio. 3:29. Por cierto, ¿me podéis decir, o tú, Fermín, cómo va la encuesta sobre, bueno, la guinda del pastel, ¿no? Esa dramatización de Diego Marañón sobre dos casos muy interesantes. Pues va ganando El extraño ser. ¿Sí? ¿De mucho? 68,3. Bueno, parece que queda claro. Si queréis cerramos, nada, en 5 Hay algunos minutillos. que dicen que como regalo de cumpleaños que podíamos poner las dos. No, eso no puede ser. Yo os digo que da más miedo el vampiro, ¿eh? Es un vampirismo un poco extraño, pero da más miedo. Pero es una historia maravillosa también la del ser. Vamos a hacer una cosa. Diego Marañón, el mencionado autor de las dramatizaciones ahora en estas últimas temporadas. Diego, buenas noches, compañero. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Encantado, felicidades, amigo. Igualmente. Vamos a hablar de una cosa digna del créalo o no. Veremos luego si tenemos créalo o no, o testimonio, porque luego iremos con la dramatización, pero sí quiero que me cuentes algo que es actualidad, que es un compromiso nuestro este año, y que me ha sorprendido. Un síndrome. Yo hablaba ahora mismo de esa esponja del cerebro humano que tan fácilmente empatiza con alguien aunque diga un delirio, o cree tanto en ello que yo también, en vez de cuestionar ese delirio, ¿no? Bien, el cerebro tiene muchos recovecos y a veces se muestra en forma de síndromes que nos dejan sin palabras. Aunque sea brevemente, repasemos este que de alguna forma ha salido en las noticias y que es estremecedor. Sí, está de actualidad porque es el primer protagonista de un blog del magazine New Scientist. Esta semana la periodista Helen Thompson publicaba un artículo con el llamativo titular de La primera entrevista con un hombre muerto. Ni más ni menos. Bueno, nos cuenta la historia de Graham. Buen titular, ¿eh? Por cierto, buen titular, ¿eh? Sí, sí, desde luego, impactante como pocos. El artículo Iker nos cuenta la historia de Graham, un paciente de 48 años que un día de 2004, y a causa de una depresión severa, intentó acabar con su vida. Él se levantó de la cama y, bueno, intentó metiendo un cable en su bañera, bueno, electrocutarse. No lo consigue, entra en una depresión aún más profunda y un día de 2004 él se levanta de nuevo, pero esta vez está convencido de que está muerto.
convencido de su propia muerte. Efectivamente. Se trata de un paciente afectado por el síndrome de Cotard. ¿Qué es esto? Bueno, este síndrome se descubrió a finales del siglo XIX por un neurólogo francés, Jules Cotard, que bueno, lo diagnosticó a varios pacientes. Esta gente, Iker, está convencida, como te digo, de que están muertos, de que no existen, y en ocasiones incluso se dejan morir de hambre por ausencia total de estímulos y movimientos. Pero mejor que yo... Un zombi real, de alguna forma. Efectivamente, un zombi real, tal cual. Mejor que yo nos lo va a explicar el profesor de psicobiología de la Universidad Complutense, nuestro amigo Manuel Martín Loeches. Es una de esas enfermedades que son muy raras, pero porque son infrecuentes, pero que nos dicen mucho sobre cómo es nuestro cerebro, que consiste básicamente en que la persona que lo padece está desconectada de su cuerpo. Esta es la base principal, es decir, no siente su cuerpo como suyo. Está lo que llaman desrealizada. Él tiene su mente, su espíritu por un lado, es lo que ese aspecto mental está bien, pero su cuerpo no lo reconoce como suyo. Entonces, a partir de ahí surgen una serie de creencias, como que el cuerpo está muerto. Es muy característico que sientan que el cuerpo se está pudriendo, ya que pues no lo domina, no lo controla. Es como una carne para ellos, una carne sin ninguna vida. Entonces sienten su putrefacción, especialmente de los órganos internos. Sienten muchas veces incluso el olor. Tienen este tipo de alucinaciones o de sensaciones confusas. Y 33, desde luego que es sorprendente. Seguimos aprendiendo cada día de los laberintos de la mente humana. Decía el doctor Loeches, la autoridad mundial, el olor. O sea, la persona llega a percibir su propia putrefacción en forma de hedor. Sí, y no solo eso, hay incluso, Iker, pacientes que han declarado ver incluso gusanos deslizándose sobre su piel, ¿no? Gusanos que están devorando esa carne que para ellos está muerta. Bueno, lo interesante, Iker, de este caso en concreto de Graham, que es por lo que ha salido a la luz, es que los doctores de la Universidad de Exeter en Reino Unido, haciéndole una serie de pruebas, le hicieron una tomografía de su cerebro, y en esta imagen cerebral, para ver qué estaba pasando en esa cabeza, qué actividad tenía, se dieron cuenta de algo que les dejó profundamente impresionados, y es que la actividad metabólica de la corteza cerebral del paciente no se parecía al de una persona viva, tal cual él estaba, sino que a causa de esa propia creencia de estar muerto, se parecía más al de una persona que estaba en estado vegetativo, una persona anestesiada, una persona dormida. Hasta ese punto llega. Sin embargo, eso no, contrastaba con su vitalidad. Efectivamente. Bueno, entonces, ¿cómo es posible esta disociación? A mí esto me parece muy interesante. Se puede tomar desde muchas ópticas, pero hay un momento en que la mente y el cuerpo se desligan. Nos están enseñando, a martillo, en mi opinión, que mente y cuerpo es lo mismo, que mente se reduce a cerebro, un órgano más. Y sin embargo, ya en ciertas dolencias hay una especie de huida del yo. Yo soy yo, pero no soy mi cuerpo ni mis órganos. Efectivamente. Y esto es una cosa misteriosa que yo creo que da para mucho, ¿no? Porque no solo es en dolencias. Hay muchas experiencias místicas, muchas cuestiones al límite, en las cuales el ser humano piensa, cree, alucinación, o quién sabe si es verdad, que su yo es algo que no está apresado en los órganos. Y como tú has dicho, o como lo ha dicho el doctor Loeches, piensan en que es una capa de carne, una cárcel de carne la que nos atrapa a la esencia verdadera, que es lo que creían muchos antiguos, ¿no? En torno al alma separada, en plan platoniano del cuerpo, ¿no? Pero hay algo más, y es que, aunque son casos rarísimos, tú te has encontrado con un doctor, buen amigo nuestro, que al parecer tuvo pacientes con este terrible síndrome. Sí, se trata de una enfermedad muy poco conocida, Iker, sobre todo en España. En España apenas hay casos, pero hemos hablado con el psiquiatra, con el doctor José Miguel Gaona, que nos ha contado un par de casos que él se ha encontrado en su carrera. A lo largo de mi vida profesional, un par de casos. Además, suelen requerir habitualmente, por la gravedad de los síntomas, hospitalización, ¿no? Y el último fue aproximadamente hace unos 3 años, en el que esa persona notaba que sus vísceras comenzaban a morir, comenzaban además a transparentarse, y de alguna manera empezaba a su vez su mente, su espíritu, su alma, notaba la sensación de que abandonaba el cuerpo, ese cuerpo que estaba muerto para esa persona, ¿no? Y en ese instante, evidentemente, pues comenzaba toda una serie de síntomas, de memorias, imaginemos, de pensamientos terribles, ¿no? Porque al no estar integrado dentro de esa corporalidad
que habría que ver también en cuestiones a este respecto todo lo relacionado con el hemisferio derecho, porque también en el hemisferio derecho, cuando tenemos, por ejemplo, un infarto cerebral, ocurre este tipo de cuestiones. Me parece como que la sensación, nuestro esquema corporal de alguna manera se desintegra. Ya nuestra mente sale literalmente del cuerpo, lo abandona, y parece como que el cuerpo es algo totalmente ajeno a nosotros. Pues he ido una clave del doctor Gaona, y es que hay determinadas circunstancias en la vida y en la enfermedad y en otras cuestiones más o menos extáticas, de éxtasis, en las cuales cuerpo y mente se dividen, toman caminos diversos, y eso ya provoca una sensación que nos acerca al profundo misterio de qué es lo que somos, ¿no? En fin, el síndrome de Cotard lo anotamos porque es otra de las rarezas que nos trae la actualidad. Oye, Diego, si tú pudieses votar, sinceramente, aunque ya no vamos a dar más tiempo casi a través de ikerjiménez.com a los oyentes, tú entre las dos dramatizaciones que son la guinda del pastel de esta noche, ¿cuál votarías? Yo es que he hecho una campaña muy poco disimulada en Twitter, francamente. ¿Por el vampiro? Yo hubiera votado por el vampiro, sí. Sí, porque era una historia muy terrible, ¿no? De esas encuadernadas en extraña piel, ¿no? Como digo yo siempre. Sí, pero sí. El extraño ser también tiene su miga, ¿eh? Sí, porque, hombre, si quieres contamos algo. Primero que es un caso real. Uh-huh. Ambos son un caso real. Sí, es verdad. Sí, sí. El caso del extraño ser ocurrió en Cataluña, ahora lo contaremos. Sí. En una época pródiga en extraños acontecimientos que tienen que ver con eso, seres. No podemos decir mucho más, ¿no? Sino y mucho seres. menos contaminada, yo creo, que la actual. Bueno, pues a las 3:38, ¿lo habéis elegido vosotros? Creo que sí, ¿no? Carmen Fermín, que la estadística está clarísima, ¿no? Mira, además, 66,6%. Ah, qué bien. 66,6. Sí, 666. con un extraño ser. Es una historia que nunca se resolvió. Yo recibí, y esto no lo sabe Diego, igual si lo he contado no lo sé, años y años y años después, curiosamente aquí estando con Roberto Sánchez, información que podía, no sé si aclarar, ¿no?, pero comentar algún dato sobre esta visión terrible que marcó profundamente una pareja. Nos trasladamos a Cataluña hace más de 40 años, a una carretera solitaria, a un viaje más, uno de tantos que de repente se convierte en otra cosa. Dramatización de Diego Marañón. Lo hemos llamado El atropello del humanoide. Milenio 3 presenta El atropello del humanoide. La SER, por su cadena de emisoras, presenta Caja o dinero. El mundo de Últimos días de septiembre de 1967. Carretera comarcal 1413, comarca del Vallés Oriental. Fíjate, Mari, empieza a esconderse el sol. ¿Qué hora debe ser ya? Pues hace un momento, mientras echabas gasolina, han sonado las señales de las 9:30 en la radio. Mira ese cartel. Sant Feliu de Codines, 3 kilómetros, Barcelona 47. Ya no queda nada. Aunque el viaje se me está haciendo eterno. Impresiones tuyas. Cosas de estas maltrechas carreteras. Mauricio Vicental, ciudadano español a pesar de su apellido, y su prometida María Rosa Font se miraron fijamente durante un par de segundos. Las palabras resultaban innecesarias. Ambos acusaban el cansancio provocado por el ajetreado día que estaba terminando. Es raro. Acabo de tener una extraña sensación. ¿Estás mareado? No. Me refiero a un déjà vu. La mujer abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Tú y tu dichoso alemán. No es alemán, mujer. Es francés. Un déjà vu. Así llaman a una jugarreta del cerebro. Significa ya visto. Como si lo que me está pasando ahora ya lo hubiera vivido antes. Precisamente estuve leyendo sobre ello el otro día en un libro de un psíquico francés. Moirac, creo que se llama. La joven lo escuchaba con una media sonrisa, consciente del interés de su prometido por los temas heterodoxos.
Mauricio, tienes 25 años y hablas como si tuvieras 50. Seguro que una lectura así ha sido sugerencia de tu amigo, ese traductor... ¿Rivera? El bueno de Antoni. Pues mira, me ha dicho que piensa venirse a vivir por aquí cerca. Al final acabará pagando en el pato, verás. Bah, da igual. ¿Al final lo has pasado bien o no? Sí. A pesar de que has desaparecido nada más llegar, me he tenido que quedar hablando con Pilar bastante rato. Ya, lo siento. Es que Julio insistió en que lo acompañase a ver las viñas. Claro, y tú has hecho un esfuerzo. No seas mala. Me ha encantado su bodega. Estoy convencido de que todo le va a ir bien. Lo miras con buenos ojos. Mujer, ¿y qué quieres que...? Oye, ¿qué es eso? De repente, y a una distancia de unos 120 metros por delante de ellos, algo inesperado surgió de la espesura, al lado derecho de la carretera. El joven disminuyó súbitamente la velocidad del flamante Citroën 21, hasta prácticamente detenerse. ¿Será un perro? ¿Cómo va a ser un perro? ¿Acaso no estás viendo lo mismo que yo? Mauricio decidió accionar los focos de larga distancia. Bajo la luz que proyectaban, se recortaba una silueta imposible. Una figura de unos 70 centímetros de altura y brazos desproporcionadamente largos. Se ha quedado parado. Nos está mirando. Dios mío, ¿pero qué es? En décimas de segundo, por la mente del joven empezaron a desfilar conceptos e imágenes de los que solo había oído hablar en ciertos libros, prácticamente desconocidos por aquel entonces en nuestro país. ¿Se trataba de una criatura teratológica? ¿Quizás un emisario del mismo infierno? ¿O tal vez tenían delante a un visitante de otros mundos? Ya sé a qué me recuerda. Se parece al bicho de la portada del libro de Sesma, el que trata sobre humo. Lo tengo en la maleta y detrás, pásamelo. Déjate de libros. Y encima no aparece ningún otro coche. ¿Qué vas a hacer? Bajarme. Voy a intentar acercarme a Pilar. Eso ni lo sueñes. Olvídalo desde ya mismo. Los focos del coche seguían señalando a aquel punto concreto en la distancia. Ocasionalmente, algún insecto volador aparecía en primer plano, como un fugaz intruso que entraba y salía de aquellos haces de luz. Al fondo, la repugnante criatura había comenzado a caminar de nuevo. Desafiando a la lógica, mostraba una piel verdosa, sin ningún tipo de arrugas, satinada y brillante, que por momentos parecía reflejar la intensa luminosidad que proyectaba el solitario vehículo. Pues entonces solo nos queda una opción, Mari. Adelantarlo. No nos vamos a quedar aquí parados toda la noche. El extraño ser caminaba muy despacio y en posición bípeda por la cuneta derecha. Al hacerlo balanceaba lenta pero ostensiblemente las extremidades superiores, como lo haría cualquier humano. Sin embargo, aquella criatura distaba mucho de los cánones anatómicos establecidos para nuestra especie. Por unos instantes, los jóvenes creyeron apreciar que la oscuridad se había tornado, de repente, mucho más cruda. Esto no me gusta. Da la vuelta. No temas. No va a pasar nada, ya verás. Tendré mucho cuidado. Espera, déjame subir la ventanilla. No quiero ni verlo, es asqueroso. El joven accionó la palanca de cambios y procedió a acelerar lenta y gradualmente. A medida que se acercaban al punto decisivo, el extraño ser parecía emitir un fulgor más acentuado. Por un momento creyeron distinguir un traje extremadamente ajustado, tanto que podía confundirse con su piel. ¿Pero qué demonios será esto? Fíjate en su cabeza. Tiene forma de huevo y no tiene cuello. Es increíble, Mari. Lo voy a pasar por la izquierda. Lo tienes en tu lado. Quítate las manos de la cara y mírame. ¡No quiero! ¡Acelera de una vez! ¡Vámonos ya! ¡Quita sea! Está bien. María Rosa apartó las manos de su rostro justo en el momento en que unas cuantas gotas de sangre salpicaron el espejo retrovisor que tenía a escasos centímetros. ¿Qué ha sido eso? Dime que ha sido un bache. ¿Cuántos baches has visto desde que salimos? Te dije que mirases por tu lado. ¡Lo has atropellado! ¡Dios mío! ¿Y qué querías? Solo tengo 2 ojos. ¡Maldita sea mi estampa! La pareja optó por mantener un silencio sepulcral
durante los kilómetros que restaban hasta Barcelona. Aunque ninguno se atrevía a confesarlo, ambos temían que aquel terrible ser siguiese con vida, aferrado a los bajos del vehículo. Una vez en su destino, Mauricio apretó con fuerza la mano de su prometida y la miró a los ojos. El miedo estaba anclado en ellos. Después, abrió la puerta muy lentamente y descendió del coche. Baja sin miedo. Fuese lo que fuese, lo dejamos atrás. No está. Gracias, Dios mío, gracias. A los pocos días, Mauricio Wiesenthal acudió a relatar su experiencia al investigador Antonio Rivera. El veterano ufólogo le mostró una fotografía que prácticamente dejó mudo al joven. ¿Pero cómo es posible, amigo? Eso es exactamente lo que vimos. Acaban de enviarme la imagen. Ocurrió en julio. Lo vieron un grupo de niños en el este de Francia. ¡Que me aspen! ¿Y qué podrá ser? Ya sabes cuál es siempre mi primera opción, aunque esta vez no haya habido luces ni objetos cercanos. Pero entonces... No hay que conformarse con las apariencias. En eso consiste mi trabajo. Verás, el mismo día, exactamente el mismo día que apareció este ser en Francia, 2 astrónomos del observatorio de Besançon observaron un objeto luminoso de forma circular. ¿Y qué era? Nadie lo sabe. Permaneció inmóvil durante media hora y luego salió disparado a gran velocidad hacia el sur. Diablos, Antonio. Así que... ¿de veras los ovnis nos vigilan? Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Let me feel your breath again. Bueno, un poco de oxígeno después de esta maravillosa historia, el caso real de Sant Feliu de Codines, con Esteban Massana, Ana Isabel Rodríguez, Rafael Calvo, el maestro José María del Río, Julio López, Alfonso Sanz, y la supervisión de todo esto con nuestro querido amigo Juan Antonio Merallo. Bonito guiño, Diego Marañón, compañero para mitómanos, eso de acabar con un título de uno de los libros míticos de Antonio Rivera, que era De veras los ovnis nos vigilan, ¿no? Efectivamente, yo ya sabes que sea Rivera, sea Benítez, siempre me gusta meter el guiño a los clásicos porque yo creo que ellos prepararon un camino que después muchos hemos intentado transitar por él. Te felicito porque estábamos viendo casi a los Wiesenthal yendo en ese coche. Yo estuve haciendo fotos en esa carretera y voy a contar algo que yo no sé si te he contado, pero hubo alguien que llamó diciendo que él había provocado aquel accidente. No tuvimos más datos y por tanto tuvimos que dejarlo ahí. Roberto Sánchez y yo seguimos esa pista de alguien enfundado en un traje, motivando un susto de muerte un poco absurdo, ¿no? Porque el percance podía haber sido mortal, pero claro, tampoco se pudo comprobar. Lo que sí sabemos es que esa familia quedó marcada por el incidente, se encontraron con ese ser. Es una zona, lo hablábamos ahora mientras escuchábamos la historia con Javi Pérez Campos, donde han ocurrido otras apariciones. Y luego Antonio Rivera, que esto no sé si es muy conocido, que hace muchos años me concedió una entrevista. Es una rareza porque yo nunca lo he contado en ningún libro, solo lo publiqué en aquel número de la revista Enigmas en su día. Un día yo llegué a conocer a Antonio Rivera y se sinceró conmigo y me dijo que él había visto en su propio domicilio, años atrás, y esto le marcó, un ser. Pero un ser que además el impacto es que parecía cuadrúpedo, o sea, una figura un poco encorvada, con las manos en el suelo, algo que le impactó. Y es curioso porque también, y no sé bien por qué, lo cuento esta noche, en otra entrevista años antes, JJ Benítez, ni más ni menos, que nunca lo había contado, me contó de repente, no sé, le dio la sensación de que tenía que contarlo,
me contó cómo con 6 años, en el norte de Navarra, él recordaba, y esto hasta los 40 y pico años no le vino a la mente, la presencia de un individuo, de un ser que le causó mucho miedo, tremendo, que parecía con el gesto de la mano decir que no se preocupase, y que había una especie de retazo en su memoria de un encuentro cercano con un individuo, ¿no? Antonio Rivera y JJ Benítez, y me lo contaron. Y a veces eso, en el tiempo pasado surgen estas cosas y vuelven, ¿no?, en la mente. ¿Son ensoñaciones? ¿Son imaginaciones? ¿O son una profunda verdad que no podemos ni concebir? Sé que no te lo vas a creer, Iker, pero justo ayer estaba volviendo a leer esa entrevista que mencionabas a Antonio Rivera en la revista ¿Qué me Enigmas. dices? Sí. ¿Qué me dices? Sí, sí. Os aseguro que esto no estaba planificado, como casi nada lo está, ¿no?, en estos programas, pero es que es una rareza, porque es una entrevista que además, bueno, causó su recelo, porque Antonio estaba lucidísimo y me lo contó así. Yo, como periodista, sentí que tenía que reflejar eso, que era un maestro de la ufología que contaba su propia experiencia que nunca había contado y que, bueno, le marcó, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor todos los que estamos metidos en esto no somos conscientes, pero rebobinamos en el tiempo y quién sabe si en la niñez hemos tenido algún episodio, ¿no?, difícil de explicar. Vamos con mensajes, Carmen. Pues vamos con alguno de esos mensajes. Mucha gente creía que se había cambiado de emisora o con la música tan disco que habéis puesto. Pues es un clásico. ¿Será que no son oyentes longevos? Porque DJ Vértigo y la versión de Oxígeno es un clásico que nos acompañó sobre todo durante el 2003, 2004. Le he pedido a Noel que lo saque. Sí, claro, para despertar un poco, ¿no? Porque después de la dramatización, pues uno nunca sabe. Y en fin, agradecemos mucho tantos mensajes de algunos que llevan 11 años con nosotros, parece mentira. Pues sí, bueno, la dramatización que le ha encantado a la gente. Qué bien. A algunos le ha dado mucho miedo, a otros menos. Nos pedían que pusiéramos también la del vampiro, pero no puede ser. Habrá que seguir. No puede ser. Hay muchas personas, me dice Fermín Agustí, que creen que yo digo que hoy se acaba la temporada y no es así, no es así. Hoy no se acaba la temporada. Hay mucha gente que lo está comentando en Twitter, pero no. Hoy es aniversario. La noche del 1 al 2 de junio pues se cumple nuestro aniversario simbólico, porque empezamos en esa fecha en el 2002, Milenio 3, pero nada más. Nosotros hasta final de junio continuaremos, por supuesto, aquí. Vamos con esas felicitaciones si quieres, porque hay algunas muy bonitas. Mira, nos dicen: hola milenarios, soy Jordi desde Valencia. Pues tal día como hoy, 1 del 6 del 2013, de hace 11 años, también venía al mundo mi hijo pequeño, Antonio. ¡Qué bueno! ¿Y sabéis dónde os escuché por primera vez? Esperando el nacimiento de mi hijo, paseando arriba y abajo en los pasillos del hospital, y a eso de las 4 de la madrugada vino al mundo. Bueno, qué emocionante, porque para un padre esos segundos que le dejan solo antes de entrar en el paritorio son segundos de experiencia mística absoluta, por lo menos para mí lo fueron. Son momentos importantes que uno no olvidará hasta que se vaya de este mundo, ¿no? Así que le acompañásemos en ese momento nos parece maravilloso y lleno de simbolismo positivo. Más. Nidia y José Luis dice: felicidades por 11 años de magnífico programa, qué sensacionales ratos nos hacéis pasar aquí en Alemania. Seguid así, tan únicos, entrañables y originales, no lo dejéis nunca. Muchos recuerdos desde Alemania. Gracias. Buenas noches y felicidades milenarias. Os escuché por primera vez mientras visitaba la que entonces era mi compañera en Toledo. Desde entonces habéis sido los culpables de que me maraville y de mi poca vida social los sábados por la noche, nos dice John desde Benidorm. Pero seguro que ha ganado mucho en inquietudes y en buenos momentos que luego además se han convertido en investigaciones personales, porque uno ya en cuanto lee un libro de algo que le interesa, para mí es investigador, para mí está investigando, para mí está haciendo lo que la mayoría no hace, ¿no? Y motivar o sembrar eso me parece muy bonito, es una hermosa labor, ¿no? Pues es que hay tantos mensajes. Dicen: buenas chicos, muy especialmente Carmen y que Raúl, ¿os acordáis? Un amigo que es además policía, nos dice que saludemos al Cuerpo Nacional de Policía de Alcobendas. Sí. Hombre, Raúl, un buen amigo y que le tenemos mucho aprecio. Y bueno, qué decir, ¿no?, de los cuerpos de seguridad del Estado, que tenemos legión de seguidores y que siempre nos lo demuestran, ¿no? Y nos llena de orgullo, sinceramente. Que están patrullando ahora mismo y nos siguen escuchando, o sea que, nada, todas las fuerzas de seguridad, mucho ánimo en esas patrullas
y que nos tengan sintonizados siempre, que hacemos buena compañía. Siempre con la cadena SER. Pai Costas dice: felices 11 años. Justo con 11 añitos empecé a oír vuestras andanzas en las ondas. Que la tiene 22. 11 años después aquí Madre estoy mía. terminando periodismo. Qué bueno, qué bueno. Pues mucha Hay suerte. mucha gente que nos escuchaba con 9, 10 años y ahora ya tienen 20, 21. Madre mía, toda una vida. Parece que no, pero es toda una vida. Y nosotros estamos muy contentos. Diego Marañón, compañero, junto a Javi Pérez Campos, una de las últimas incorporaciones y que representan esas ganas, esa vía nueva, para que digan que los jóvenes no hacen cosas, ¿no? Que muchas veces escuchamos eso. Hay de todo, pues como en Botica, claro. Y hay jóvenes como Diego y como Javi y como otros muchos que yo sé que son auténticos entusiastas. Y el que tiene entusiasmo mueve su mundo y el de los demás. Diego, gracias, enhorabuena, felicidades, compañero, hasta la próxima. Gracias a vosotros y feliz cumpleaños. Gracias. Que sin duda ya también es un videoclip, esta canción de Enrique Bunbury, uno de los iconos, ¿no?, de la música española e internacional, que duda cabe, que tiene, verdad, Carmen, también su mito moderno, porque hace esta misma semana se difundía la imagen, yo participo en el videoclip, y que si se censura, que si no está, que si hay una especie de contubernio interno. ¿Cuál es el significado? ¿Qué quiere decir? Mucha gente entusiasmada, otros diciendo, Iker, no te signifiques. O sea, se ha montado un tsunami que imagino que es lo que Bunbury quería también, ¿no? Bueno, es que es un poco que la gente despierte, para bien o para mal, para censurar el vídeo, para criticarlo o para alabarlo. Pero el caso es que motive una reacción en las personas que lo ven. Pues ha sido todo un experimento y un honor, sinceramente, participar en esto, y quizá podamos resolver algún misterio de los muchos que nos han llegado, ¿no? Cientos de miles de descargas con una auténtica estrella del rock que de repente, bueno, también habrá un enigma ahí de fondo, ¿no? De repente despierta él también, ¿o qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Estamos en conexión con Los Ángeles. Enrique Bunbury, amigo, buenas noches. ¿Cómo estáis, Iker? Carmen, un placer estar en vuestro programa, de verdad. Un placer tenerte aquí. Saludaros. Gracias, Enrique. Oye, ¿despierta de qué, amigo? Bueno, despierta. Yo creo que vivimos momentos conflictivos, vivimos momentos en los que se puede pensar que existe cierta esperanza para la humanidad, que existe la posibilidad de que las cosas cambien e incluso que puedan cambiar para mejor. La canción, en definitiva, es un grito individual a cada uno de nosotros, pensando que cada uno podemos hacer cosas para participar de ese cambio. Durante mucho tiempo hemos pensado que son los políticos los que nos pueden hacer cambiar nuestra realidad cotidiana. Y bueno, un poco la canción de lo que habla es que nosotros tenemos un cierto grado de responsabilidad para cambiar desde dentro hacia afuera. Es curioso, Enrique, porque el vídeo ha causado un impacto brutal. Pertenece a un disco que presentarás en breve, ¿no? Palo Santo. Yo no soy un experto musical, pero evidentemente, como tantas otras personas que ahora están escuchando, hemos crecido no, somos prácticamente de la misma quinta, ¿no? Pero hemos sido jóvenes con tus canciones. Tú hiciste una cosa que es muy complicada, que es de auténtica estrella, contando con todo, digamos, la alabanza y la gracia, ¿no? Del sistema, nunca mejor dicho, para bien, ¿no? Pero de repente inicias un camino en solitario, que eso ya es complicado, eso ya es un poco alma errante, ¿no? Pero de pronto también, en una especie de salto mortal, te conviertes en una persona que nos muestras, junto con Alexis Morante en este vídeo, a niños encadenados a la televisión. Son imágenes muy gráficas, muy potentes, yo creo, te lo dije, que van al inconsciente colectivo, y por eso la reacción de mucha gente, sea seguidora de Enrique Bunbury o no, de repente ve imágenes muy fuertes que no se suelen ver. Das un garrotazo, ¿no?, a los dirigentes del mundo de alguna manera, y yo creo que ahí dan igual colores o procedencias, los que piensan por nosotros, que dirigen el mundo, y luego además encima, aunque yo invito a que vean el clip, aparecen, ¿no?, también los ovnis, hay imágenes un poco maravillosas, preciosas. ¿Qué te ha pasado a ti interiormente, no?, para convertirte un poco en heraldo, porque lo eres, no sé si consciente o no, de repente de este despertar? ¿Qué te ha ocurrido a ti? Bueno, pues digamos que desde que saqué mi último disco de canciones propias, que fue en el 2010, que fue el disco Las Consecuencias, que era un disco muy introspectivo, muy personal, y que, bueno, pues que hablaba
de mis propios demonios. De alguna forma quería dar un giro y quería hacer un disco más social. Y durante estos 3 años en los que estuve componiendo, pues me encontré con que cada vez que yo estaba viendo las noticias en internet o en la televisión, pues veías que simultáneamente en diferentes lugares del mundo, en Brasil o en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Grecia, en Portugal, en España, salía la gente a la calle mostrando un hartazgo y mostrando unas ganas de cambiar, y un discurso, una forma de hablar que de alguna forma mostraba o intuía un camino diferente, distinto a lo que nos habían estado diciendo los políticos y los medios de comunicación tantos años antes, ¿no? De alguna forma, pues eso se transformó por un lado en un grito de esperanza, luego se transformó lo veías en los bares cuando hablabas con la gente, pues en un cierto escepticismo y sarcasmo, ¿no? La gente pues decía, estos jóvenes que salen a la calle, los perroflautas, los tal, no sé qué. Pues eso se transformó en que había gente que ya empezaba a pensar que el diálogo, el debate, las manifestaciones pacíficas no eran suficientes y que todo esto iba a acabar de forma sangrienta y que ninguna revolución verdaderamente importante había sido anteriormente exitosa sin que hubiera sangre, y luego se transformó en que hubo gente y personas que pues empezamos a pensar que hay que cambiar las cosas desde el núcleo pequeño, familiar, individual, de amigos, lo que puedes hacer tú. Y por supuesto, además, con el 2012 pues nos encontramos con gente que pensaba que toda revolución verdadera tiene que tener un contenido espiritual, ¿no? Que el cambio en la humanidad solo tenía sentido si verdaderamente hacíamos una reconexión con lo que verdaderamente somos. Bueno, todo este discurso es un poco el discurso que lleva el disco. Puedes hacer canciones que hablen exclusivamente de ti, de las cosas que te interesan, pues si eres un músico de rock y te gusta emborracharte por la noche y las chicas y todo esto, o puedes intentar explicar otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que cualquier medio artístico es totalmente válido para comunicar cosas, que la música no solo es expresión, sino que es comunicación, y que la música con contenido ahora mismo es doblemente válida. Enrique, ha habido aquí en España un impacto tremendo por muchas cosas, ¿no? Y esperemos que la gente lo siga, pero si ves la ola de afecto que yo he recibido de la gente, que yo no sabía, ¿no? Que teníamos, decían, Enrique Bunbury e Iker en un videoclip, ¿esto qué es? ¿Qué mezcla? Y yo te pregunto a ti para sacarme de mi propio misterio, ¿no? Bueno, aparecen los gobernantes del mundo con extrañas... Es una mezcla fantástica. ¿Estás seguro? Estamos muy bien juntos. Porque muchas personas nos preguntan que aparecen dirigentes del mundo, por ejemplo, con un extraño aspecto, tipo reptiliano. Aparecen los ovnis, pero voy más allá. Si se puede contar el misterio, que no lo sé, ¿por qué contaste conmigo? Bueno, cuando yo hablaba con Alexis de el contenido de lo que queríamos contar en esta canción, en este vídeo, pensamos que tenía que salir alguien, digamos, añadiendo un texto extra al texto que va diciendo la canción, que es, bueno, en principio era un texto más largo, al final lo concretamos, bueno, tú sabes porque tú participaste un poco en la concreción del texto que lees ahí a mitad, pero sí que sabíamos que tenía que ser un comunicador, queríamos que fuera un comunicador español y pensábamos que a día de hoy los medios de comunicación en general, la gente que sale en los telediarios, la gente que pertenece a los medios de comunicación masivos, carecen también de credibilidad. Y personalmente yo pensé que nadie mejor que tú para precisamente contar algo tan
tan real, alguien que está hablando de lo paranormal, que paradójicamente sea el que nos cuente la verdad. Enrique, una fórmula, aunque sea rápida, compañero, para despertar, ¿qué hay que hacer? Porque a veces uno no sabe que está dormido. El aborregamiento general es poderoso, hay muchos estímulos, nos atrapan a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué hay que hacer para rebelarse? Has dicho una cosa que a mí la pongo ahora mismo de cabecera de este programa, ¿no? Toda revolución tiene que tener un componente espiritual y la reconexión con lo que de verdad importa, ¿no? Estamos en ese proceso, incluso en las biografías, yo creo, personales, tanto en la tuya como en la mía, influyen, ¿no? Cosas como la vida y un montón de historias que te reiluminan, ¿no? ¿Cómo se puede despertar? ¿Habría una guía, algún consejo para alguien que nos escucha ahora mismo? Bueno, yo creo que la peor fórmula para despertar, desde luego, es a través del sarcasmo y la ironía, ¿no? Creo que a los españoles nos gusta mucho utilizarla para digamos, como para... Es una especie de protección, escudo de protección contra la incomprensión de la situación en la que vivimos. Y la utilizamos demasiado. Yo creo que deberíamos de desprendernos de ella y deberíamos de atender más a los símbolos, a las señales que la vida cotidiana nos va ofreciendo. Yo creo que un poco de fe y de esperanza en nosotros mismos como raza, como humanidad, creo que sería bueno. De todas formas, yo no soy quien para dar muchos consejos. Quiero decir, soy una persona defectuosa totalmente y que se hace preguntas y que no tiene respuestas. Pero sí que de verdad que soy una persona positiva y que cree que una situación como la que vivimos actualmente tiene que ser para replantearnos la situación y para buscar las posibilidades de hacer este lugar un mundo mejor, y que tenemos que poner de nuestra parte. Enrique, eso, o que nos abduzcan los extraterrestres como hacen contigo en el vídeo, y así despertemos ya de una vez. Es que yo creo que eso es el final del vídeo, digamos que es una especie de metáfora, digamos, que ya que no sabemos muy bien qué hacer, quizás nuestra última esperanza es que vengan los extraterrestres y nos saquen de esta. Pero yo creo que tenemos soluciones antes de eso. Hoy hablábamos, Enrique Bunbury, amigo, de que los extraterrestres quizás seamos nosotros mismos, ¿no? Se hablaba en la primera parte del programa con científicos de esos hallazgos impresionantes, al parecer, ahí están, sobre que la vida vino de fuera, a través de cometas. En fin, tenemos una posibilidad de despertar. Es cierto, uno ve los catálogos musicales, uno ve lo que es el éxito, uno ve lo que es lo establecido, y hay muy poca gente que lanza este mensaje. Yo creo que ya no es casual, y haber participado en ese mensaje, para mí, amigo, es un auténtico honor, y yo creo que ese mensaje tiene que llegar muy fuerte, y que a veces la música, que va a un interior mucho más profundo que la letra escrita, incluso que la palabra, la música que va a la emoción, al alma, puede hacer la convulsión, puede hacer el milagro, entre comillas. Enrique, gracias por lo que estás haciendo, gracias por contar con nosotros y gracias por ese mensaje profundo, ¿no? En un mundo a veces no superfluo, sino que nos han obligado con un velo a pensar que es superfluo. Se puede despertar. Amigo, gracias. Muchas gracias a ti, Iker, y a ti, Carmen. De verdad, un gusto estar con vosotros. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Despertemos. Pero me ha gustado la aventura, claro que sí. ¿Y sabéis quién está muy de acuerdo con esta aventura, estoy seguro? Decidme un personaje. Enrique de Vicente. Es que yo creo, ¿no, Javi? Es el arquetipo del despertar en España, desde luego. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es el abanderado para esa lucha por no matar, por no dejar morir el pensamiento mágico y por luchar por las cosas que de verdad merecen la pena, que son las que nos rodean, y como decía un maestro como Saint-Exupéry, que es invisible a los ojos. Yo es que pienso que, por ejemplo, cuando igual le damos demasiada importancia, bueno, nos hace ilusión cuando Fermín dice, oye, es lo más escuchado de España ahora mismo, lo más comentado. No es por el programa en sí, se llevamos ya mucho tiempo, es porque consideramos que es bonito y hermoso que el mensaje tenga una acogida, porque si no, ¿para qué habla un artista o lo que sea? ¿Para quién? ¿Para él mismo? ¿No? Su mensaje tiene que difundirse, y cuando el programa de radio es seguido, el programa de televisión, sentimos que compartimos con vosotros esa información, ¿no? Y que puede ser buena, puede ser mejor. Lo sentimos todos los días en la calle. O sea que a mí Trending Topic está muy bien de cara
a los medios, de cara a la gente, pero es que el cariño que hemos sentido durante este año es mortal. En la calle, toda la gente que nos dice, oye, seguid haciendo lo que hacéis, simplemente ese mensaje. Pero escucha una cosa, Carmen, que es importante. No hace falta ser trending topic. No, pero lo que para mí significa eso internamente es que, tal y como está el patio, y lo sabemos, tal y como está de cosas buenas y malas redes sociales, tal y como están los temas, voy a decir, desequilibrantes, tal y como está... Exacto. De lo que tratamos en el programa, no del programa. No por nosotros. A ver si me entendéis. Sí. Si a mí me da igual que otro programa que tratase este tema fuese trending topic, me encantaría. Si lo que quiero es que se hable de esto, no porque sea Milenio 3 y digamos qué buenos somos, oye chicos, número 1. Si eso al final, con el tiempo, de verdad que da igual. Lo importante es que la gente joven, la gente de cualquier edad, no solo hable de ciertas cosas, sino también de esto. Quiere decir que la emisión está abriendo abanico, ¿no? Y que, como ya sabíamos, vosotros sois muy sabios, ¿no? Y eso es importante, y que no sois pocos. Eso es muy importante también, porque se tiene la idea de minorías, ¿no? Estos temas para minorías. Bueno, pues para minorías para nada. Eso es lo primero. Y segundo, más gente con ganas de información, de despertar, de no estar con lo de siempre. Pero si somos los primeros que hacemos de todo y no renunciamos a nada, querer el misterio, estos temas no es ser una anacoreta que se va a la cueva y no quiere saber nada del mundo al ruido. No, para nada. Pero por favor, estamos viendo tal masificación, tal aborregamiento en algunos contenidos, en lo que se expresa la gente joven, yo creo, ¿no? De cómo evolucionar, de cómo triunfar, esa palabra asquerosa a veces, ¿no? De triunfar, ¿a cambio de qué? ¿Por qué hay que triunfar? Habrá que ser feliz, no triunfar, habrá que ser feliz y coherente. Bueno, pues que se hable de ciertas cosas, jolín, pues ya no le interesa, ¿no? Que se hable de esas cosas, no el programa en sí. Pero decíamos que Enrique de Vicente, al que yo llamo siempre maestro, porque para mí lo es una persona avanzada, porque hablar de esto ahora está muy bien. Hablar del año 68, casi en los mismos términos, hombre, pues tiene su valor, ¿no? Hablar de despertar, ¿no? A veces con riesgo, de acuerdo. A veces con cosas políticamente incorrectas, maravilloso, porque no hay peor dictadura que lo políticamente correcto o lo manejado. Las etiquetas con las que nos dividen a todos, rojos, azules, de aquí y de allá. Eso es lo peligroso, eso es encasillar. Hay gente que va por libre. Enrique es uno de ellos. Lleva con nosotros muchos años. Yo le conocí hace 20 años. Director de Año Cero, cuya publicación también lleva más de 20 años. Pero seguro que no lo conocéis del todo. Personaje inevitable y mágico. Diego Marañón, en su sección maravillosa, uno de los nuestros, lo invita al club. Vamos a ver si pasa la criba. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Enrique de Vicente Martín. Maestro, bienvenido, buenas noches. Me voy a enrollar un poco, me temo. Es director de la revista Año Cero. Y tiene ganas de hablar de muchas cosas. Hagan la revolución, monten lío, vayan contra este sistema injusto en el que vivimos. Lo que hacen es meternos miedo y más miedo. Tenemos que despertar. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Hombre, el misterio siempre le elige a uno, pero uno tiene que corresponder a ese amor. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Muchas. ¿Cuál es su enigma predilecto? Diría que los ovnis es el que me ha fascinado desde la infancia. Pero en este momento el mayor enigma es qué nos está pasando en el mundo, que estamos tan dormidos y no nos enteramos ni nos queremos enterar de nada. ¿Y ese lugar mágico al que siempre querría volver? Indudablemente el templo de Luxor y su entorno en Egipto. ¿Hemos sido visitados por extraterrestres en el pasado? Sin ninguna duda. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Somos producto de un orden, o mejor, de una inteligencia suprema, porque me gusta más lo femenino, cuyos efectos complejísimos podemos observar. ¿Qué hay más allá de la muerte? Diversos niveles de conciencia muy distintos. ¿Teme la llegada de ese momento? Sinceramente, no, pero me gustaría estar preparado para ese momento tan importante. ¿Supersticioso? No. ¿Qué ve usted en Egipto que la mayoría no vemos? Para mí, Egipto es una patria espiritual y es una escuela o un lugar donde constantemente se aprende. Siguió muy de cerca el caso 1. ¿Qué certezas tiene hoy al respecto? Es un montaje puramente terrestre, pero que no se circunscribe a una persona, sino que esa persona, aunque era una pieza clave, era la pieza clave de otros titiriteros. ¿Con quién diría que tiene hoy una conexión especial en el mundo del misterio? Desde hace mucho tiempo y a un nivel amistoso con Javier Sierra, porque hace 25 años y pico que nos conocemos, y hoy a un nivel profundo con Iker Jiménez por muchas vivencias, muchas ilusiones y sobre todo un entusiasmo que compartimos ambos. Una palabra clave que ambos compartimos, que es despertar. Precisamente Iker Jiménez siempre le llama maestro. ¿En qué lo es? Maestro
quedó en nada y aprendí de todo. ¿Qué es para usted el efecto milenio? Durante los 2 últimos años, diría, he visto cómo progresaba una serie de reacciones muy especiales de la gente, de todo tipo de gente. Es un contagio, es un ideal, es una bandera común, que aparentemente es el misterio, pero que más allá del misterio se sintetizaría en una oportunidad de despertar de este sueño hipnótico en el que estamos todos inmersos. Se cuenta que en un congreso ufológico se quedó usted solo hablando en el estrado. ¿Quién te ha contado esa maldad? Un famoso escritor de renombre internacional. Bueno, eso quiere ejemplificar que yo me enrollo mucho. Cuando se me deja, me enrollo extensamente. Y sí, se refería a una ocasión en que en Extremadura tenían que irse a comer los ponentes y me dijeron, nos vamos a comer mientras tú sigues aquí con la conferencia y el coloquio. ¿Es cierto que su camino se cruzó durante un tiempo con el de Pedro Almodóvar? Compartimos una misma empresa en la que yo comencé a trabajar y él trabajaba en esa misma empresa por diversas razones, sobre todo por mi actividad sindicalista en aquel entonces. Sí, le conocía a él como otra mucha gente. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? En editar la revista, en hacer la revista Año Cero. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... encontrarme en un periódico con que los platillos volantes existían. ¿A quién le encantaría haber conocido? Sin duda a Jesús el Cristo. ¿A qué tiene miedo? Al miedo. Un libro y una película. Fragmentos de una enseñanza desconocida de Uspensky, del filósofo y periodista Uspensky, sobre la enseñanza de Gurdjieff. Quizá por asociación, Meetings with Remarkable Men, porque no está traducida al castellano. Por supuesto, a nivel más popular, la serie Star Wars, porque es una mitología moderna, y Encuentros en la tercera fase, por el impacto que supuso en su momento. Un pintor y un músico. Un pintor poco conocido, pero para mí esencial por el mensaje que transmite. Nicholas Ring, Wolfgang Amadeus Mozart. Acabemos con un vicio confesable. Visitar, ojear y comprar algunas cosas en librerías, sobre todo en librerías extranjeras. Cada vez que he visitado algún país en el que puedo comprar libros en idiomas que entiendo, es un vicio tremendo. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros. Don Enrique de Vicente, el maestro, que es un representante genuino, en mi opinión sincera, de esas personas que en los años 60 se engancharon al mundo del misterio. Uno nunca sabe en qué momento le va a pasar, ni cómo es la iluminación, ¿no?, del mundo del misterio. ¿Por qué a un niño que ve un recorte en un periódico le pega tan fuerte? ¿Qué hay de fondo en estas cosas, no? ¿Por qué ocurren unas personas y otras no? ¿Por qué miles de personas habrían visto esa misma mañana de Enrique de Vicente, niño, ese periódico, y no les pasó nada? Y siguieron con su vida absolutamente normal, noble, ordinaria y lógica. Pero ¿por qué a un niño le dio ese arrebato, ese momento que cambia su vida, que le hace pensar de una forma completamente a contracorriente? ¿Qué misterio hay ahí, no? Nuestro homenaje, porque lleva metido en todos los fregados editoriales y de difusión de estos temas durante los últimos prácticamente 45 años. Se dice pronto, ¿eh? ¿Qué dice nuestro público? Vamos con los mensajes. Sonia dice: Enrique de Vicente Martín siempre ha sido un visionario y un valiente a la hora de hablar de temas peliagudos y en tiempos no convenientes. Podemos contar más de una anécdota, ¿verdad? También nosotros, vivida. Muchas. Melissa Caro dice: si hay algo que me gusta de Milenio 3 es que hablan desde una perspectiva crítica y apolítica. Es una realidad tan manipulada. En una realidad tan manipulada es un alivio. Nancy dice que bueno que la gente esté despertando y entienda que lo que se considera paranormal puede ser lo único real. Silian, despierta, es un llamamiento a defender nuestros derechos porque estamos dormidos. Tenemos que buscar soluciones ya. Vicente Manuel, Bunbury le ha puesto valor en su mensaje. Si no, todos lo hacen. Está claro, su intención es noble y admirable. Fuller dice: pues me ha encantado el vídeo ovnis e Iker, imposible que no me gustara. La conspiranoica, ¿cuántas veces habremos abierto puertas con Bunbury? Tiene una voz que ayuda al trance, mágico y personal. Me ha sorprendido mucho, no lo sabía, en la cantidad de milenarios que había seguidores de... Claro, es que es una banda sonora muy importante de nuestra juventud y todos estos años, ¿no? Bea dice: no he visto el vídeo, pero siempre me ha parecido una de las mejores voces del país. Johnny Trump, Bunbury nos escribe canciones anticrisis desde Los Ángeles. Gracias, Enrique. Beatriz, hombre, Bunbury, Milenio 3. ¿Cuántos ídolos míos juntos hoy en la radio? Me encanta la letra de Despierta.
Dice que desde Los Ángeles, porque suena como muy, ¿no? Hay también sus pequeñas críticas, ¿no? Como tienen que ser también. Y muchas personas entienden el mensaje, otros no tanto. Y además aquí la crítica sí es que es lo positivo y el debate es lo positivo. Pero en fin, no es muy habitual. Han tenido que ir, ¿no? De España, porque clavo que sobresale. Sí. Mazazo. Sí. Pues nada, han migrado a otros países que los tratan mejor. Claro, yo creo que sí. Pero de verdad que ha sido un hallazgo, ¿eh? Siempre hay personas, también es lo bonito de la investigación, ¿no? No solo la investigación de casos, la investigación de personas tendría que ser una cosa casi obligatoria, ¿no? Porque te encuentras con individuos que igual no te lo parecen y resulta que tienen una fuerza tremenda y que la gente anda despertando, y cada uno con sus matices, claro, ¿cómo no? Pero que hay una sensación de algo reverbera en nosotros que nos dice que tenemos, entre comillas, claro, y una parte del mundo, un gran bienestar. La fuerza de los medios, es una responsabilidad estar en los medios, porque se puede estar en los medios de comunicación al servicio de qué, difundiendo qué, metiendo en las mentes qué, y con mucho éxito, claro. Pero ¿de qué eres tú partícipe? Hombre, para muchos evidentemente Iker será partícipe de la fantasía en el mal sentido, de la paranoia, del oscurantismo, algo a erradicar, también tiene que verse así. Pero cada uno sabe en qué espacio juega y para qué emplea los medios. Por eso cualquier reacción vuestra para nosotros es maravillosa, ¿no? La sensación de que esto también fluye, estos temas fluyen. Y estos temas tienen componentes que van a lo misterioso, lo secreto, lo oculto, a los días de pánico también, ¿cómo no? Es como un poliedro con muchas caras. Hemos hablado de ciencia en el fondo en la primera parte y era apasionante. Hemos hablado de música, fijaos qué contraste, ¿no? En esta segunda parte. Hemos hablado con un maestro que en el fondo no ha hablado de grandes casos, sino de cómo es él. Bueno, pues ahora toca irnos a un instante concreto, otra parte de este mosaico amplio del misterio, donde pasaron cosas. Javi, has elegido una historia más antigua. Una historia, bueno, la idea sobre todo es que sea desconocida, que no sea de las habituales, que ya hemos contado pues a lo largo de 13 temporadas, que ahí es nada. Y fíjate, esta me llamó mucho la atención porque estaba escondida entre todos los documentos, los archivos de nuestra hemeroteca. No nos habíamos fijado excesivamente en ella y, sin embargo, guarda uno de los últimos también víctimas del misterio. ¿Víctimas del misterio? ¿Así de claro? ¿Y días de pánico? Efectivamente, ahí vamos a un convento, ¿no? Las dos vertientes del misterio. Un convento, unas hermanas que a finales del siglo XIX lo pasan francamente mal. Los ruidos del convento. Lugar, calle Sagasta, Madrid. Fecha, septiembre de 1895. Tipo de fenómeno, sonidos inexplicables. El verano llegaba a su fin y el frío iba adueñándose de las calles de la capital. En el barrio de Trafalgar, un grupo de 22 religiosas hacía su vida normal en el convento. Pertenecían a la orden de las monjas concepcionistas y se habían instalado allí 4 años atrás por la tranquilidad habitual de la zona. Sin embargo, a mediados de septiembre esa paz se vio quebrada por un extraño ruido que acabaría causando el pánico entre las hermanas. La primera en escucharlo fue Sor Coloma Sero, que se encontraba en la portería antes de la cena. Estaba leyendo unos versos para hacer tiempo cuando un fuerte sonido la sobresaltó. Unos golpes secos estaban surgiendo del muro colindante al cementerio. Inmediatamente la religiosa cruzó el portón de madera que comunicaba con el recinto sagrado para intentar averiguar las causas de aquel estruendo que hacía vibrar los muros. Una vez allí, rodeada de viejas lápidas, descubrió que estaba completamente sola. Al día siguiente el fenómeno volvería a repetirse aún con mayor fuerza y en los momentos más inesperados, causando auténticas taquicardias en las mujeres de aquella comunidad. Pero la más afectada era Coloma Sero, primera testigo de lo insólito. Al cabo de una semana era incapaz de moverse de la cama. Allí se consumía, cada vez más delgada, la luz del candil. Su salud se vio tan afectada que pronto recibió la visita de un sacerdote para darle la extrema unción. Solo unas horas después, Sor Coloma, mujer vital donde las hubiera, alcanzaba el descanso eterno. Pero no fue la única víctima del misterio. Otras 6 hermanas y el portero estaban gravemente enfermos por el miedo que iba extendiéndose por todos los rincones del convento como una epidemia mortal. Fue entonces cuando las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto.
Miembros de la policía y de la Guardia Civil hacían guardias en la calle, mientras otros cegaban pozos y recorrían alcantarillas y subterráneos. Ingenieros enviados por el obispado analizaban cada plano del edificio, levantando suelo y tirando tabiques. El resultado fue infructuoso, aunque consiguieron convertirse en testigos de lo absurdo. El cabo Arribas, de la Guardia Civil, llegó a apuntar con su fusil a una esquina del comedor, una esquina donde no había nadie. Y así se sucedieron las semanas, hasta que las investigaciones tuvieron que cesar por la escasez de resultados. No había ni rastro del origen del fenómeno, que por suerte acabó cesando repentinamente. Sin embargo, tuvieron que pasar largos meses hasta que las religiosas dejaron de sufrir pesadillas con los ruidos del convento. Ruidos constantes, pero hay algo que me llama la atención especialmente, y es que los sueños y las pesadillas de esa comunidad de religiosas, quizá tan impactadas por lo que empieza a pasar o está ocurriendo, se contagian de alguna manera de toda esa malignidad que está pasando. Hablamos de víctimas, o sea, de la salud perdida por la presencia de lo extraño. En Madrid, en el siglo pasado. Sí, Coloma Sero fallece por un derrame seroso que se le achaca pues al miedo que pasa en esos días, a la tensión, a los sustos tremendos, porque estos golpes comenzaban cuando menos lo esperaban, sobre todo pues en mitad de la noche cuando estaban durmiendo. Ellos piensan que podía ser alguien que estaba haciendo algún túnel subterráneo. Lo que no explicaban era por qué, las causas. Allí no había nada de valor, no había nada que pudieran robar, y esa teoría final se acaba descartando cuando se descubre que no solo que no hay nadie, sino que los golpes continúan aunque las autoridades están recorriendo esos subterráneos. Esto es como 100 años antes del famoso caso de la calle del Toboso, cuando una zona muy modesta en aquel momento en Madrid escucha esos golpes, se genera el miedo, llegan las autoridades y piensan primero que están haciendo un túnel. No hay túnel, siguen los ruidos. Las personas llegan a estar casi sin dormir pleno mes de enero del 77. Las fotografías de 16 son impresionantes, con toda la gente tiritando de frío porque no quieren subir a las casas, unos porque piensan que va a haber un derrumbe, otros porque creen que es un fantasma o un espíritu el que está golpeando, y la siguiente hipótesis, que es el metro, las obras del metro, que tampoco coincidían porque el domingo, cuando no había obreros ni podía haber ruidos, ocurrían. Bueno, hemos sido un clásico del Madrid mágico, misterioso, y la crónica, el cronista oficial de la villa, ¿no? Sí, Ángel del Río, desde luego, era la persona indicada para consultarle por esta historia, y nos ha sorprendido porque él, buceando entre sus archivos, ha encontrado un dato tremendo que tiene que ver con una fotografía que tengo aquí sobre la mesa. Si quieres, vamos a escuchar a Ángel y hablamos ahora un poco más. Hay un testimonio que he conseguido recuperar de mis archivos, de mis datos, que dicen que algunos achacaron aquellos ruidos al alma errante de una monja que había muerto 4 años antes de que se produjera esta situación, que era Sor Patrocinio, la monja de las Llagas. Como era una monja en ese aspecto un poco conflictiva, y además la Iglesia no reconoció nunca aquello como un milagro, pasó a ser conocida popularmente no solamente como la monja de las Llagas, sino como la monja errante. Y quienes buscaban explicaciones que no fueron científicas, explicaciones sobrenaturales, llegaron a decir que era el alma errante que se manifestaba pues a través de estos sonidos 4 años después de su muerte en este convento. Así que pronto creyeron que era el alma de Sor Patrocinio que vagaba por el convento, hasta tal punto, Iker, que las monjas tuvieron que ser desalojadas cuando las autoridades no sabían las causas de todo aquello, tuvieron que ser enviadas a otro lugar. El convento quedó vacío durante varias semanas mientras se inspeccionaba al milímetro, los ruidos continuaban, allí no aparecía nadie, y lo que ocurrió es que tuvo que darse por zanjada la investigación, y aquello causó también pues un enfado bastante importante en los medios de la época, que escribían líneas como las que tengo yo aquí ahora mismo, la España cómica, justo en aquella época, y decía: como una de las obligaciones del Estado es velar por la seguridad de sus individuos, la autoridad, en vista de que sus pesquisas han sido infructuosas, han decidido retirarse modestamente, dejando una simple pareja de la Guardia Civil por si acaso esta vez se hunde el convento o hasta que se mueran todas las monjas. Ese convento ya no existe. Este convento ya no existe, hemos estado buscando las referencias, solo quedan estas referencias históricas, pero durante esos largos meses de 1895, septiembre y octubre, los medios de comunicación iban citándose unos a otros, sacando toda la información, hablando de los nuevos enfermos que caían en el nicho, que caían en cama y no podían levantarse por el miedo, por el pánico colectivo que se vivía en el convento.
y bueno, al final esos ruidos cesan por completo, no se sabe cuáles son las causas, exactamente igual que llegan, ¿no? Desaparecen como repentinamente. Casi siempre. Y allí estuvieron las autoridades convirtiéndose en testigos también de lo absurdo. ¿Tú asentías con la figura de esa monja, Carmen? ¿Se sabe algo de esa monja en concreto? Esa monja tiene un historión tremendo, es una religiosa que nunca ha sido reconocida. Hay muchos milagros, pero nunca ha sido uno de ellos probado, con lo cual ni siquiera se la ha llegado a reconocer en el Vaticano. Sí que su causa estuvo abierta durante un tiempo, porque es cierto que la gente decía que tenía esas llagas de la pasión, que tenía estigmas en las manos, en el costado, si no recuerdo mal, en los pies incluso la corona de espinas, si no recuerdo mal, porque estoy hablando ahora mismo de memoria. Y había muchos testigos que en documentos de la época lo confirmaban, incluso haber introducido objetos entre estas heridas, entre estas llagas en la mano, y haber atravesado la mano de la monja. Son estos casos de místicas, entre comillas, de domicilios, es decir, de lugares muy pequeños, en pueblos, en ciudades también como Madrid, pero pequeñas congregaciones, y que de repente una hermana tiene cierto tipo de fenómenos que llega a ser muy conocido, pero enseguida se acalla. Que enseguida son interpretados por el diablo. Estos son cosas del diablo, hay que acallarlo, se tiene que quedar en el convento, no se puede decir nada. Es a raíz de su muerte, cuando creo que incluso con el cadáver no se le cierran los estigmas, cuando empiezan a decir que esta monja se ha aparecido, que ha curado a personas, que... Esa es la historia. Y esa es la monja que piensan sus hermanas, ¿no?, de congregación, que está rondando en forma de espíritu. Sí, porque ella, aunque había fallecido en un convento de Guadalajara, pertenecía a la orden de las concepcionistas, que era esa misma congregación, y precisamente por eso ellas estaban convencidas de que era esta monja que volvía del más allá, pues para reivindicar todas las acciones casi milagrosas que ella había vivido. ¿Y qué son los estados místicos, los arrebatos que dan estas mujeres, casi siempre también a hombres, pero casi siempre a mujeres en ciertos momentos, congregaciones? Qué fácil es descartar todo esto con el punto de vista de la neurofisiología, la ciencia más ortodoxa. Bueno, pues que si epilepsias, que si... Y no queda claro, no todo el mundo con una epilepsia, no todo el mundo con ciertas enfermedades despliega tal tipo de fenomenologías, ni tal tipo de intensidad o profundidad espiritual, porque algunas de las grandes figuras místicas tenían como fogonazos, es decir, su vida era más o menos cotidiana, pero llegaba el fogonazo de no sé qué y entraban en otro umbral. Fijaos, os digo esto porque mañana en Cuarto Milenio tenemos una cosa que es sumamente interesante. Vamos a llamarlo casco de Dios, porque así lo han llamado los científicos. Es un tema científico, pero de puro misterio. Pienso esto porque da la sensación, nos dicen, nos cuentan, yo no sé si es verdad o no, pero nos cuentan los científicos más ortodoxos, más fríos, que el cerebro tiene esas dos partes de las que hemos hablado muchas veces. Una parte izquierda, todos tenemos una parte izquierda, que es como muy lógica, muy material, muy terrena, muy ordenada, nos ayuda a hacer sumas y a aprender el lenguaje y a hacer las cosas más o menos con cierto rigor. Sin embargo, el lado derecho es un campo parece más inexplorado, más interconectado, y donde está lo fantástico, la imaginación, las dotes artísticas, la emoción de la música, por ejemplo, la pintura, las sensaciones también que puede tener que ver con el misterio. Muchos se han preguntado, ¿no será que las personas, desde los chamanes hasta estas místicas, u otras personas normales y corrientes que no saben nada de su cerebro, porque lo normal es que no sepamos nada de nuestro cerebro, que ven de repente cosas, es que tienen ese hemisferio más desarrollado, o más potente, como queréis llamarlo? Ese conjunto de elementos entre un hemisferio y otro a veces se desincroniza. La ciencia ordinaria dice, bueno, claro, todo está dentro de la cabeza y se ven fantasías, epilepsias, se ven cosas convulsionantes, porque en el fondo es un mal funcionamiento del cerebro. Bien, hay toda una corriente, y de eso hablaremos mañana, y os va a sorprender verlo en acción, que dicen que no, que nosotros tenemos un dial, somos como una radio, un dial más o menos ajustado. Cuando ese dial se desajusta un poquito, no es que tú estés como una tarambana, sino que estás ampliando tu antena y estás viendo cosas que están, pero que habitualmente no se ven. Cuando vemos un testigo que nos dice, es que yo vi esta figura, iba en el claustro del convento de Silos y al final del pasillo de las columnas había un niño que me miraba y de repente se difuminó. ¿Qué es lo lógico? Bueno, tú estás loco, tú tienes una enfermedad, se hace los exámenes y no tiene enfermedad. ¿No será que esa persona de repente ha conectado su cerebro con algo, como si fuese una wifi, ¿no?
donde están cosas que no todo el mundo puede ver. ¿Por qué se parecen todos los fenómenos idénticamente casi a todos los místicos, todas las personas con cierta profundidad? Están como con el cerebro... Se intentaba explicar, desde la ciencia se ha intentado explicar muchas veces por qué sufren estos fenómenos los personajes místicos. En el caso de las monjas, se decía, muchas de ellas entraban muy jóvenes al convento, el estar recluidas durante tanto tiempo, el comer muy poco, el hacer muchos trabajos a los que no estaban acostumbradas. Situación todo límite. ello, exactamente, todo ello hacía pues que cayeran desmayadas, que muchas de ellas empezaran a tener visiones, también por el hambre que pasaban. En muchas ocasiones tenían que hacer ayunos que en ocasiones eran de días, con lo cual empezaban a escuchar y a ver cosas, tenían visiones. De acuerdo. Yo te digo lo que explica, lo que explica la ciencia. Pero que alguien prueba a tener mucho hambre, ya verá cómo no ve visiones. Oh, sí. Bueno, yo creo que no. Pero los eremitas en las cuevas también sufrían esos ayunos y también y tenían la pregunta es, esas visiones. ¿por hambre o porque su percepción se ha colocado en un umbral que es donde de verdad se accede a lo que no se ve, a lo que tenemos un velo, una coraza todos? Bueno, pues una posibilidad. El funcionamiento de esos dos cerebros dentro de uno, ¿no? ¿Cómo cambiamos un poquito el dial, como si ahora vosotros en vuestro reproductor cambiéis un poquito la antena y se oye ese ruido blanco? Bueno, ahí están las cosas. Y la gente accede a esas cosas desde hace mucho tiempo. Pero para eso hay que tener o ese hemisferio derecho más desarrollado o que se produzca algo que nos lo cambie. Claro, lo que pasa que en los conventos, cuando todas las monjas, porque además había como epidemias de monjas que entraban en estados o de endemoniamiento o de pues, visiones místicas. Una podía tener esa visión que dices tú del cerebro, tener una cierta capacidad. El resto era un contagio, exactamente, porque eran tan impresionantes las imágenes que vivían que muchas monjas no estaban pues preparadas para ver esos estados místicos. Yo empiezo a pensar, es una cosa personal, yo empiezo a pensar que en esa clave de las dos caras de nuestra propia entidad, alma, mente, lo que queráis llamarlo, para mí el alma no está en el cerebro, en la mente quizá tampoco, no lo sé, pero esa dualidad que tenemos dentro y esa desincronización es la que nos abre la puerta a otra realidad. Lo fácil, porque la gente no accede a esa realidad, es, oye, tú te has drogado, tú vas borracho, tú tienes mucho hambre, y no se dan cuenta, mi opinión personal, que la doy pocas veces, es que desde los místicos hasta los intercesores con otras realidades, o las personas normales que han visto fenómenos que les han inquietado y durante varios episodios de su vida los han visto y saben que es verdad y que no están locos, es porque hay esa pequeña variación. Bueno, pues la ciencia está investigando en eso en concreto, motivando esas desincronizaciones del hemisferio izquierdo y el derecho. Yo os pregunto, pues a Yeray, a Fermín, ¿qué hemisferio gobierna en vosotros? Siempre hay uno que gobierna. Hay gente regida por el lado izquierdo, por el lado derecho. Y esto sí que no es política. Mira, yo aquí soy de derechas en ese aspecto, de hemisferio derecho. Quién sabe, tampoco soy ni de izquierda ni de derecha, pero de hemisferio derecho sí. Porque creo que ahí está ese mundo, ¿no? Un poco quijotesco. Bueno, pues, ¿a qué nivel llega eso para ver cosas? Y qué fácil es, evidentemente, desde la ciencia más y desde el miedo, decir, bueno, tú estás loco, ahora tómate esto, ¿no? Igual casos como Paloma Navarrete, como tanta gente normal y corriente que ve cosas, es porque existe eso. Bueno, mañana hablamos de eso en Cuarto Milenio y os esperamos, por supuesto, sobre las 11:30. Venga, Yeray, vamos a darle caña, que nos marchamos. Adarabe, todos los viajes iniciáticos de los grandes místicos empezaban por el ayuno y el aislamiento. Borja dice, ese hemisferio lo tenemos desarrollado de críos, luego a medida que crecemos lo atrofiamos, pero bien. Oye, ¿quién ha escrito esto? Borja. Pues Borja, yo creo que afina, porque cuando ves al niño, el niño antes de estar contaminado por el sistema, que empieza muy pronto, es otra cosa absolutamente diferente. Y tú entiendes que ese niño está en conexión con esas otras realidades. Y pobres de los niños que vean, porque entonces tú no estás viendo nada al psicólogo niño. Nada, Maina dice, me está gustando el tema del convento y el sonido me encanta. Estefanía, no me gustaría estar en el lugar de esas monjas, qué miedo. Marinieves Santos, convento, ruidos, cementerio, muertes, todo en una misma historia. ¿Y ahora dormir? Darkbox, que también está como nosotros, parece que le hemos contagiado el virus. Pero porque está hecho polvo. Debe ser es un clásico, ¿no? Ya de los mensajes. Sí, es un clásico y por eso le decimos que se mejore, que yo también decía hoy, se tenía que haber quedado en la camita Carmen. Pues sí, pero mira, aquí estoy dando el callo. Por supuesto. Así que mejórate también.
Geray, que si es necesario ese sonidito de fondo mientras están las historias de miedo. Pues sí, es que necesario. se está acordando de ti. Es necesario. Antonio Jesús dice, vuestras historias y recreaciones junto con los efectos que le agregáis ponen los vellos de punta. Bueno, está muy metido Fermín Agustí en ese tema, ¿eh? Le llaman manitas de plata ahora. O más bien el manos, déjalo ahí. Antonio Rubio dice, ya estamos, siempre con los conventos me han dado un yuyu, pero bien yuyu. Magnolia, pues habría que descubrir, no tanto yuyu, habría que descubrir los grandes conventos españoles, lugares donde es muy fácil que el hemisferio derecho conecte con algo, pero no con algo como tenebroso, con algo luminoso también, con algo espiritual, con algo muy potente. A ver, si recomiendas un convento en toda España o un monasterio. Sí, yo también. ¿Y tú, Javi? Te he pillado. Sí, desde luego. No, estuvimos allí hace muy poco, además con el amigo Enrique Chazarra y hombre, Silos, además con la historia oculta de Silos, que un día contaremos. Magnolia desde Córdoba nos dice, estoy muy acostumbrada a ver a las personas con camisetas, bolsos y toda clase de indumentaria con las banderas de Japón, de Estados Unidos, de Inglaterra. Y un día a mí se me ocurrió comprarme una pulsera con la bandera de mi país porque mi país me gusta. Para muchos empecé a ser una facha. Eso me ha molestado y me ha metido en diversos berenjenales, porque si algo detesto yo también es la política. Por eso cuando he escuchado esa frase de Pérez Reverte, la voy a usar cada vez que pueda. Es muy Gracias buena, por todo lo que nos dais cada fin de semana. Un abrazo galáctico. Yo no tengo ideología, hombre, me imagino una ideología como febril, ¿no? Convencida absolutamente, o sea, es así y es así porque seguramente porque lo ha dicho papá o yo qué sé, o porque yo no tengo ideología porque tengo biblioteca, es que me parece tan glorioso. Hay otra muy grande de Manolo García, que es otro gran pensador y escritor, que decía, mi patria en mis zapatos. Y además yo no entiendo por qué hay llevando la bandera de España ni en criticarles, es que hay cosas que yo no acabo de entender muy bien. Eso te pasa pues porque en Italia, se ha relacionado con la extrema derecha. Un día hay que hablar de los enigmas de la política y entonces tenemos para 10 milenios, 3 seguidos. ¿10? Hacemos 13 temporadas más. Pero no, bueno, dejémoslo ahí porque ese que es un tema, un dossier tabú, un poco, ¿eh? Un dossier tabú. Bueno, chicos, chicas, de verdad que estamos muy contentos, nos marchamos con esta canción de Tenby de Jerry Martínez, que nos la pone. Gracias, compañero, gracias, Fermín Agustí, por supuesto. Javi, mañana te veo en el programa de la tele. Estaremos por allí, como siempre, como observando, desde luego. Como debe ser. Mañana, muchas cosas. Hay un par de casos que sí que dan un poco de miedo, pero creo que merecen la pena. Sí, y sobre todo, que estreno sección. Así que merece todavía más la pena. ¿Estrena sección? Sí. ¿Con cosas físicas? Como no tenía ya suficiente. ¿Con cosas pues una físicas? Más. Sí. Venga, no digo más. Vale. Feliz semana, amigos.